Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todavía faltan dos minutitos. Para dar comienzo a la clase. Hoy vengo reemplazando a la doctora Vázquez. Hoy tendrían que tener con la doctora Vázquez y en este día de hoy, porque el lunes tomó la doctora Rotonda, que entiendo que les debe haber aclarado un montón con la clase, ¿no? ¿Estuvieron presentes en la clase de la doctora Rotonda? Sí, sí. ¿Y qué tema fue el que tocó la doctora Rotonda? ¿Sobre legítima o sobre qué? No, El estado de indivisión. Sí. Con las modificaciones del código. sí. Doctora, yo le quería hacer una Sí. pregunta. ¿El ¿Cómo no? parcial, el parcial es oral o cómo va a ser la modalidad? Todavía no me ha dicho Adriana, no ha dado las directivas de cómo será. Creo que de acuerdo al plan, ¿no? Es también cómo se toma. Tienen diferentes, pero no dijo. Yo entiendo que será oral también, repitiendo lo de familia, que fue mucho mejor que hacer el multiple choice, y para ustedes también, en mi modo de apreciarlo. No sé cuál será la decisión de la doctora Rotonda. No lo sé eso. Todavía no me ha comunicado eso, cómo sería. ¿La fecha ustedes la tienen? ¿La fecha del parcial? 28 de junio, dice el cronograma. El 28. Sí. Sí, pero todavía no dijo. Yo considero que se va a repetir lo de familia. Sí. Que es mucho más ágil, es mucho mejor. No sé cómo viven ustedes el multiple choice, pero a veces es complejo, sobre todo para la alumna o el alumno. Doctora, una pregunta. ¿Qué Sí. tema vamos a ver hoy? Hoy vemos de declaratoria de herederos e investidura del heredero. Joya, gracias. Bueno, ustedes ya han pasado por todos los institutos del derecho para poder haber podido del derecho sucesorio para llegar a para llegar a la declaratoria. Es un tema muy agradable, muy dinámico, y que ha traído también muchísimas controversias, porque, bueno, está ligada la investidura del heredero y por ende la declaratoria del heredero por ejemplo, a la aceptación de la herencia, y también a veces en esta se puede confundir porque es a la posesión hereditaria y al momento de la apertura de la sucesión. Todo esto hace a la investidura del heredero, que hay que tener sumamente claro para no confundir después en qué instancia y el porqué de la necesidad de la declaratoria de herederos, que es un acto estrictamente procesal, que tiene que ver una vez que ya está dada la apertura del proceso sucesorio. En cambio, la apertura de la sucesión sabemos que se produce con la muerte. Sabemos que la apertura de la sucesión, la transmisión de la misma, de los derechos y acciones hereditarias, se producen en un mismo instante, que es en el fallecimiento del causante.
Pero luego, a partir de ahí, se abren dos ejes que tienen que ver con la calidad de heredero. Es decir, se produce la muerte, se produce la apertura. ¿Y qué se produce también? Se produce la adquisición de pleno derecho para algunos herederos. Ustedes esto ya lo saben. ¿Y estos herederos cuáles son? Cuando nosotros vimos herederos forzosos, recuerdan, herederos legitimarios, son aquellos que están abarcados por el paraguas, la protección de la legítima. O sea, que por medio de una disposición legal de carácter de orden público, inmutable, se asigna una porción de la herencia a determinados herederos. Estos herederos constituyen una orden, cada una de estas órdenes, como habíamos dicho, entre sí se excluyen y una es concurrente, y esto se da con ascendiente, descendiente y cónyuge. ¿Quién es el que concurre? La cónyuge o el cónyuge concurre con ascendiente y descendiente. Y esta categorización es la que está tan vinculada a la posesión hereditaria, porque serían aquellos herederos que aún sin necesidad de proceso alguno acceden, primero que nada, reciben la herencia. Ahí funciona la teoría de la ficción, o sea, instantáneamente con la muerte, y adquieren también la herencia, aún sin saberlo. ¿Y cómo se adquiere algo de lo cual no se puede ejercer? Y bueno, ahora es donde está lo entrañable, digamos, que tiene que ver con el proceso. Y ese proceso sucesorio, ahí ya sí tiene mucha importancia fijar la calidad de heredero que se da con la aceptación. Ustedes deben haber visto ya, con algunos de algún docente o alguna docente, lo que es la aceptación de la herencia, que es uno de los institutos que ha recibido mayor modificación en relación a la temporalidad, ¿no? Cuando se considera que es aceptante un heredero o una heredera y cuando se la considera renunciante, que antes había 3 teorías, esas 3 teorías daban lugar a interpretaciones porque no estaba clara en la norma, no lo decía expresamente si transcurrido el plazo se consideraba renunciante o por el contrario se lo consideraba aceptante. Entonces, al no estar claro, daba lugar la nota al 3110, creo que era el 31, sí, me parece, por ahí anda el artículo derogado, por supuesto, del Código derogado, que refería a la aceptación de la herencia. Esta aceptación, que es un acto voluntario, que es un acto unilateral, que no tiene que ver con la calidad misma de ser heredero, porque ya se es heredero desde el momento de la muerte, cuando hay un lazo de consanguineidad o en el caso del cónyuge que ubica en esta transmisión que se produce con la muerte y que por lo tanto adquieren la herencia. Ahora, lo cierto es que en la vida real se necesita un instrumento para, por ejemplo, frente a la circulación de los bienes. Entonces, la sucesión, que es el derecho más estático, que no ha sido tocado por la reforma, casi no ha sido tocado, salvo en la legítima, salvo, por ejemplo, en la aceptación que se ha operativizado, mantiene esta significación que tiene que ver con la investidura del heredero. Y entonces, la primera cosa entonces que vamos a definir, que está dispuesta en el 2337,
que habla de la investidura de pleno derecho de los ascendientes, descendientes y cónyuges. Ustedes ya han visto en legítima el modo en que la o el cónyuge concurre a través de su porción legítima con ascendiente y descendiente. No sé si lo recuerdan. ¿Alguien recuerda esa concurrencia cómo es? Sí, con los descendientes concurre con los 2/3 de legítima que le corresponden a los descendientes como un hijo más, y con los ascendientes concurre por... ¿En qué bienes? ¿En qué bienes? En los bienes... Está muy bien. Sí, sí. En los bienes propios del causante, ¿no? Perfecto. ¿Y en la ganancialidad? Por mitades, cuando se extingue la comunidad. A ver, es excluida o excluido. Es excluido por los descendientes, cuando es con descendientes, ¿no? Sí. Y cuando él o la cónyuge concurre con ascendientes, ahí sí vale la legítima del cónyuge o de la cónyuge, que es el medio. Y entonces ahí sí es mitad por mitad. Digamos, la media se da tanto en los bienes propios como en la ganancialidad, en los bienes de la comunidad. Va a tener su 50% como comunera por la comunidad, y en el otro 50% aplica la legítima, que es el medio. Ahora, ¿qué dice el código en relación a lo que... porque lo que establece el 2337 es que sin ninguna formalidad de nada o sin ninguna intervención de ningún juez, aunque se ignore la apertura de la sucesión, estos herederos quedan investidos en la calidad de tales. Entonces, ¿esto cómo se operativiza? Porque en la vida real uno puede estar en Ibiza, un heredero, y los otros uno puede estar acá y no tener ninguna intención de denunciar que los coherederos se encuentran uno en Ibiza y otro en la Patagonia, supongamos. Entonces, ¿cómo resuelve el Código Civil y Comercial esta situación, cuando en realidad, de acuerdo a los derechos emergentes de la sucesión, cada uno de los herederos tiene vocación por el todo? Digamos, no hay una vocación a un bien, sino que este derecho es indivisible. Recién se va a partir en el momento, empíricamente, a partir de esa división en especie, que se haga con los bienes, pero no el derecho. El derecho es indivisible. Por lo tanto, ahí entra una cuestión de que cada uno de ellos, formalmente, por el contenido de derecho, tiene la capacidad de administración ordinaria, de la conservación de los bienes, de disponer de aquellos bienes perecederos, de realizar todas las gestiones útiles que hagan al engrosamiento del capital relicto. Casualmente en estos días me preguntaban por situaciones concretas y reales, que les voy a transferir ahora, de lo que sucede en un caso. Fallece un cónyuge, queda la cónyuge supérstite de segundas nupcias de este causante, y este causante tiene descendencia. Y hay bienes que se tienen anteriores al matrimonio de estas segundas nupcias obtenidas, que han dado frutos, y estos frutos es renta, es rentabilidad. Por otra parte, hay una caja de seguridad que no se sabe qué es lo que tiene en un banco, que es de cotitularidad del causante y de su cónyuge, y diferentes bienes. La pregunta era,
¿Se puede alquilar sin tener la sucesión todavía? ¿Cuál les parece que sería la respuesta teniendo en cuenta esto que les digo? Que los herederos forzosos, cónyuge y descendientes en este caso, adquieren la herencia a partir de la muerte del causante. Y con esto se opera la apertura. Entonces, podrían rentar por sí, sin pasar por un juez, por un proceso sucesorio, un campo, por ejemplo, o un departamento. Bueno, la respuesta es que todos los actos de conservación son posibles y que el contrato de locación sería un acto de administración ordinaria, no extraordinaria, no habría un derecho real ahí que comprometa, y que si hubiera anuencia, digamos, consentimiento de todos los coherederos, después se podría realizar la locación y después presentar al sucesorio. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real, la gente no quiere pagar la tributación tan importante que implica el proceso sucesorio. Y por esta razón es que notarialmente cada vez más existen particiones y resoluciones a partir de la muerte, decisiones por parte de los coherederos para no llegar a la instancia del juicio sucesorio y acarrear con las cargas. Lo que pasa es que la voluntad humana a veces es una y las relaciones vinculares son otras, y cuando hay problema entre los coherederos se arman unas grescas terribles y todo esto tiene que dirimirse por vía de decisión judicial, por vía incidental, por vía de audiencias para obtener acuerdos. Porque, supónganse, ¿sería posible que la cónyuge o el cónyuge, teniendo sabemos lo fungible y ¿cómo puedo decir? Lo invisible de los bienes que pudieran estar en una caja de seguridad, el famoso container de Maradona, ¿no? Que ahora están hablando de una subasta que hay que ver en qué etapa procesal es que están y cómo el juez puede, dentro de las medidas urgentes que ahora vamos a ver, tomar algunas medidas para justamente la administración de los bienes, para la conservación y para que no se vayan, y podría ordenar la liquidación de un bien, pero en general tiene que pasar por todas las etapas del proceso sucesorio para que se llegue a la partición y se llegue a obtener un líquido partible luego de despejado todas las deudas y satisfecho los acreedores. Entonces, vuelta atrás con todo. Estamos con el fallecimiento, tenemos los herederos forzosos. Si fueran solos colaterales, la investidura de heredero solo puede ser por decisión judicial. Y esta es la gran diferencia que existe entre los herederos legitimarios, los herederos forzosos y el heredero colateral. Sabemos que entre sí las normas y los principios sucesorios radican por orden, por lo tanto también existen grados que van a desplazar entre sí a los colaterales, pero la orden en sí misma, la orden de los colaterales, no adquiere los bienes relictos de pleno derecho como sí sucede con los herederos legitimarios. Una eterna discusión si la posesión hereditaria la posesión hereditaria de pleno derecho existe incluso, si se debe revalorizar en la práctica judicial o extrajudicial. ¿Por qué?
¿por qué esto de si se adquiere la posesión de la herencia de pleno derecho, que es para qué es que se tiene esto? Para darle continuidad a las relaciones jurídicas que él o la causante hubieran tenido en vida, porque es la continuidad de la persona. Y en este sentido no ha variado. Bueno, con comunidad hereditaria, con posesión hereditaria, hay mucha discusión, ha habido mucha discusión doctrinaria que acabadamente no llega a una definición absoluta. Entonces, sí, el código tiene un alcance de esta posesión hereditaria respecto de esto que les estaba diciendo, cuáles son los actos que pueden realizar los herederos que adquieren la herencia con la sola muerte. Y estos son los actos de conservación, como les decía, los actos de administración de la herencia, pero los actos de disposición siempre van a tener el límite legal, porque, por ejemplo, cualquier bien registrable va a requerir un instrumento jurídico, legal, que habilite esa transmisión y habilite la inscripción en un registro. No es solamente el registro de la propiedad inmueble, sino todos los otros registros existentes, y hoy ya no hay duda alguna que para poder circular los bienes se va a exigir lo que se conoce, y nosotros vamos a ver ahora, como la declaratoria de herederos. O sea, ¿qué es lo que podrían hacer de acuerdo a lo que establecía el código con cada uno de los herederos? Por ejemplo, poder demandar a terceros sin que se les oponga la excepción de falta de legitimación para obrar si fueran demandados. Poder demandar a los deudores y ejercer las acciones que le compete, ¿no? Dentro del ámbito de lo que el causante hubiese hecho, o tuvieran que iniciar en relación a los deudores y también en relación a los acreedores. Intentar todas las acciones posesorias y todas las acciones de petición que le hubieran también, que fueran de competencia del causante, sin que hubiera habido ningún acto material de posesorio. Y también, por ejemplo, promover el juicio de usucapión. La verdad es que se va a solicitar la declaratoria de heredero, lo mismo que para pedir el seguro, o para, por ejemplo, hay estos hechos convalidantes después en el sucesorio, que por ejemplo es percibir haberes devengados por un trabajador fallecido, realizar todos los trámites dirigidos a obtener un beneficio de pensión, la continuidad de los contratos, que tuvieran celebrado. En nuestra zona esto se da muchísimo con aquellos que tienen una chacra, un campo, y que están rentados para las rentas rurales, los contratos rurales de explotación, por ejemplo, con la soja, y la continuidad de esos contratos cuando todavía no está el sucesorio iniciado, y esto debe de continuarse para no perjudicar a terceros. Ahora, lo cierto es que es ineludible que se pida una declaratoria de herederos para la formalización de actos jurídicos provenientes de estas situaciones. Pero sí se puede hacer, de hecho se realizan, se hacen, y algunos se convalidan dentro del sucesorio, otros no, otros quedan en la órbita privada
de los coherederos. ¿Qué es lo que en la realidad marca? Y lo que marca es que se lleven la buena relación que puedan tener. Vuelvo otra vez al caso Maradona, porque es lo que está en el tapete, porque es lo que fácilmente uno escucha como noticia, que hoy escuchaba casualmente que una de las hijas no está de acuerdo con la subasta de bienes que se tienen que hacer, porque seguramente, desconozco cómo será el proceso sucesorio, pero seguramente el juez ha tenido que tomar medidas preliminares, medidas urgentes para conservar el acervo hereditario, para poder vender algunos de los bienes existentes y pagar las cuestiones a través del administrador de la herencia, las cuestiones más urgentes, que esa sucesión esté obligada por la cantidad de bienes que tenían con pagos que efectivamente se deben realizar y que serán muy de mucho. Pero basta que un heredero se oponga para que entorpezca esa situación. O sea, la condición siempre es la conformidad de todos los herederos y a disidencia de estos, la resolución judicial. Entonces, tenemos primero que nada... Sí, sí, por supuesto. En este sí, caso, claro. En esta circunstancia a la que usted se está refiriendo, ¿podría este heredero... ¿De Maradona? Sí, claro. ¿Podría la heredera Sí. desconforme licitar, es decir, ofrecer un valor? ¿Está previsto ahora, se recuperó esa Sí. posibilidad de licitar el bien? De la licitación. Eso con el beneficio de inventario cuando hacían... sí, cuando la prevención que estaba derogada antes, claro. Podría, sí. Lo que pasa que en este caso no lo creo posible. Claro, porque tendría que ser superior a la evaluación. Claro, por eso mismo iba a decir. Tendría Claro, que tener claro. un monto muy superior para estar conforme a los demás herederos. Claro. Está bien. Gracias, doctora. No, por favor, por nada. Perdón que pero es sumamente interesante las cuestiones que se suscitan adentro del sucesorio. Porque donde hay un dicho, ¿no?, de la calle, donde hay plata y sucede, y donde hay dinero y donde hay vínculo familiar, peor todavía, porque lo que se reclaman los sucesorios en realidad es mucho más que los bienes. Se reclaman cuestiones que a lo mejor han pasado en la infancia, si, por ejemplo, un progenitor fallecido o progenitora fallecida tuvo mayor dedicación a uno de los herederos que a otro, y entonces eso después se representa en los bienes, ni qué decirlo cuando hay situaciones como esta que comentaba, de segundas nupcias y con mezcla de capital relicto ahí, hay situaciones muy feas que lamentablemente las sucesiones traen. No en la generalidad, en la media, que es cuando es el cónyuge con hijos y quedan a veces lo más seguro en estado de indivisión, esta cuestión no pasa, pero cuando hay patrimonio es algo terrible. Bueno, aparte de esa digresión, entonces vamos a ordenar un poquitito, porque yo lo que quería mostrar es la cuestión de fondo que va a marcar el proceso. En este sentido, por eso es que la reforma tocó más desde el propio Código Civil, que se une ahora al derecho procesal. Pero en realidad, esta investidura que todos, en definitiva, todos van a necesitar, que es la declaratoria de herederos, con la diferencia que unos tienen esta capacidad de realizar estos actos de los que veníamos hablando, por su calidad de heredero legitimario, y los otros no, pero todos van a necesitar de la declaratoria de herederos. Entonces, para eso hay que iniciar el proceso, y para eso hay que ubicar
a los herederos. Si un heredero fraudulentamente escondiera o no denunciara a un heredero a la apertura del proceso, esto, ante la acción del heredero desplazado y que víctima del fraude procesal, digamos, del otro coheredero, puede tener consecuencias dentro de las responsabilidades que tienen los herederos con su propio, la responsabilidad con el capital relicto, eso quería decir. Pero lo cierto es que para iniciar la apertura del proceso, lo primero que hay ¿qué es lo que mueve? ¿Y qué es lo que va a marcar la investidura de un heredero? El título. Esto, como siempre, las cosas complicadas son simples. Entonces, por un lado, hay que acreditar el fallecimiento del causante, con eso sabemos que ya fija la competencia del juez interviniente, que es el del último domicilio, y luego de eso, en ese juzgado hay dos cuestiones de acuerdo a que sean sucesión ab intestato o sucesión testamentaria. En una, va a ser la obtención de la declaratoria de herederos, y en la otra, la aprobación del testamento, porque ya nos liberamos de algunas cuestiones que ya están dadas por la propia voluntad del causante en la confección del testamento, pero sí el acto formal procesal que otorga entonces a partir de ahí un instrumento para acreditar esa investidura. En un caso la aprobación del testamento, en otro caso la declaratoria del heredero. Pero mientras tanto la vida tiene una dinámica, y en esa dinámica hay que tomar medidas. Y el 2327 del Código Civil y Comercial de la Nación establece las medidas urgentes que aún antes de la apertura del proceso sucesorio, el juez puede ordenar todas aquellas medidas que hagan al interés común de toda la sucesión, pero básicamente a la conservación del patrimonio que va a liquidarse adentro del proceso sucesorio. En general, tiene que ver con los títulos, con los valores, con las acciones, con las cuotas. Por ejemplo, con este tema de la caja de seguridad, yo me acordaba ahora cuando estaba mirando para esta clase, me acordaba de una situación de un profesional que fallece en una clínica muy, muy conocido, y que justamente se había dado esta circunstancia. Había que tomar medidas respecto de una situación particular que se daba con las acciones que tenía en esa clínica, y que no había tiempo de espera, que había que tomarla. Lo mismo si fueran cuestiones como joyas o alguna situación urgente donde el juez necesariamente no puede esperar las distintas etapas, tiene que tomarlas de manera inmediata. En estos, como les decía, lo que son valores, la percepción de los fondos indivisos, cualquier acto que incluso no contara con el consentimiento de todos los herederos, porque una de las cosas que tiene el proceso sucesorio es justamente buscar la unidad de la voluntad sucesoria para llevar adelante el proceso. También hay pila de jurisprudencia respecto de, ustedes ya habrán visto, no sé si han visto ya el proceso sucesorio y se han visto quiénes son las personas que pueden ser designadas administradoras. Dentro de esa administración, si no hay anuencia, si no es posible, si en esos primeros momentos, y bueno, hay que tomar medidas, y hay que, así como se dicta una medida no innovar respecto de un bien o alguna situación urgente, de la misma manera se designa a un administrador provisorio, impedir que un bien se desplaza,
poner incluso en custodia, guarda, depósito a un heredero sin perjuicio del derecho de los otros. Bueno, o sea, en definitiva, es lo que establece el artículo 23-28, que habla del uso y goce de los bienes. En esta instancia, el heredero que va a lograr la investidura como tal, tiene el derecho de usar y de disfrutar de la cosa indivisa. Lo que no puede es modificarle el destino, o sea, conforme al destino que tenga la cosa, y en la medida de esa coparticipación que existe con los demás coherederos. Sucede mucho, y a veces genera confusión, con las personas que viven en un domicilio, en una propiedad, para expresarme mejor, que ante el fallecimiento de la causante o el causante, y que paga todos los impuestos. Y entonces hay como una idea en el imaginario social que esto genera un derecho específico en la sucesión, o que puede ir contra los demás herederos. En realidad, el heredero está obligado al pago de los gastos. Es cierto que lo tienen que pagar en proporción, y se paga justamente con los bienes de la herencia, pero no genera un derecho especial ni preferente, salvo que ese heredero intervirtiera el título. Es decir, cambia el título y empieza a poseer ese bien, pero con otro título, ya con una vocación a título de domino, de único domino, sería de usucapiendo, y entonces interviniendo su título. De lo contrario, está obligado siempre a lo que puede vivir en esa porción indivisa, pero siempre en esta construcción comunitaria, diríamos, de lo que significa el haber relicto para todos los herederos. Después ustedes habrán visto la compensación de deudas y todas estas cuestiones que se pueden generar, pero eso es otra cosa. En relación a los frutos, que ahí ya estamos en otro artículo, que ahí estamos en el artículo 23-29, todos los frutos, lo que decíamos hoy, por ejemplo, las rentas de locación, lo que produce, lo que puede producir la explotación, no sé, de un tambo, de un campo, de una fábrica, más allá de los dividendos de societarios, todo lo que implique un fruto, lo que hace es acrecer al estado de indivisión, no a quien está incluso administrándolo a título particular, siendo un heredero. ¿Se entiende esto? Siempre aprovecha a la sucesión, no particularmente al heredero. ¿Hasta qué momento? Y hasta el momento en que se cumplan todas las etapas del proceso sucesorio, haya un líquido partible. Ese líquido partible se transforma en un bien en especie. Siempre la liquidación tiene que ser en especie, y de lo contrario se tiene que liquidar. Entonces, porque a veces lo que le cuesta al estudiante es relacionar este derecho, que es un derecho plural, pero que a su vez es un derecho subjetivo, porque como cada uno tiene derecho al todo, o sea, las deudas, los beneficios, lo soporta exactamente igual, que es a título de domino, a título de dueño, pero después se tiene que confluir en la coparticipación hereditaria. Y muchas veces eso se confunde, no solamente por parte de quien lo estudia, sino por parte de quien lo vive. Entonces, la investidura
¿qué es la investidura, esta investidura legal, este señorío que le otorga el dictado de una declaratoria? Entonces, reviste a una persona de un estado de heredero que ya tenía, para que le sea oponible erga omnes. Eso es lo que tiene la declaratoria, que no quiero avanzar respecto de los efectos. Digamos que esto es lo que se va a obtener. ¿Para qué? Para que tenga publicidad de ese derecho que tiene y que sea por todo el mundo conocido. O sea, que es una garantía, podríamos decir así, de todos los actos que ejerce en nombre propio como heredero o en nombre de la sucesión cuando ésta se encuentra en estado de indivisión de aquellos derechos que le fuera transmitido por el causante. O sea, punto y raya, como dicen los chicos, la investidura es el reconocimiento de la calidad de heredero de pleno derecho, porque así lo establece la ley. ¿En qué artículo lo establece la ley? En el 2337 y en los siguientes especifica las diferentes formas, y también en el 2338 que refiere a la declaración judicial. Entonces, volvemos. El 2337, como digo, otorga la investidura de pleno derecho desde el día de la muerte del causante a los herederos forzosos, es decir, descendiente, ascendiente y cónyuge, sin ninguna formalidad o intervención de ningún juez. Y aunque esté en Australia y se ignore de la apertura de la sucesión y el llamamiento a la herencia. ¿Cómo se logra la adquisición plena de esta investidura para que se transmite con la muerte sin ninguna formalidad, para hacer, por ejemplo, una disposición de un bien, o sea, frente a los derechos reales? Y se logra a través de la declaratoria de herederos. O sea, que ahí se quiebra lo que sería la teoría de la ficción, porque ahí ya se requiere de un instrumento para la transferencia de los bienes registrables. Entonces, esa investidura tiene que ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos, que hay un montón de jurisprudencia respecto de la forma de la cosa juzgada, de los efectos, del recurso, de la inscripción de esta declaratoria de herederos. Por eso que es sumamente importante cuando ustedes estudien el proceso sucesorio, es comprender las etapas, porque la construcción de la declaratoria de herederos es tan simple que a veces confunde, porque simplemente el reconocimiento de esta transmisión, que puede ser de una sola o puede ser plural. Quiero decir, una sola es cuando se refiere a un solo o una sola causante, o puede haber, pueden ser en simultáneo por el fallecimiento, por ejemplo, del causante y de la cónyuge, y de ese modo operarse las transmisiones. Lo que hace la declaratoria de herederos, que nosotros tenemos una falencia, que son los prácticos, que es que ustedes hicieran, yo recuerdo que cuando estudiaba, lo primero que tuve que hacer fue una declaratoria de herederos, y uno se da cuenta ahí, esto que estamos estudiando en palabras, lo sencillo que puede representar en un instrumento público, como es una resolución declarativa, porque no hay también una discusión respecto al alcance de si la declaratoria es o no es una sentencia, por las características que tiene el instrumento judicial. Por supuesto que siempre se debe
siempre es una declaración judicial que es sensible, y vamos a ver por qué es sensible, pero yo no quiero dejar de unir el comienzo con la declaratoria. Entonces, en el comienzo, que todavía no tenemos una investidura formal, o sea, tenemos una investidura sí, porque así lo establece el código en relación a cómo opera, pero no tenemos en el proceso una investidura formal, y ese proceso cumple distintas etapas. Y hay una etapa donde hay que balancear y hay que hacer un inventario, y ese inventario es provisional, donde hay que designar un administrador, y ese administrador también puede ser provisional, y hay que evaluar los bienes, todo de carácter provisorio, hasta el momento de la declaratoria. Y en ese interregno puede haber numerosas cuestiones que se susciten de derecho que tiene que resolver el juez del sucesorio, que tiene que ver con las distintas incidencias de, por ejemplo, de exclusión para el dictado de esa declaratoria, de exclusión hereditaria, estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Que la exclusión hereditaria, o supónganse que en simultáneo haya una acción de petición de herencia, o que en esta apertura procesal el juez tiene un tiempo para resolver, que alcanza los 20 días y tiene que intimar a los herederos denunciados. Si se presenta un heredero y denuncia el domicilio de otros herederos, tiene que intimar para que se presenten a la herencia. Esa intimación va a correr por el término de 30 días, y para la confección, si se solicitara confeccionar un inventario, tienen otro tiempo para realizar el inventario, pero esta es la aceptación para venir al sucesorio y formalmente tener la legitimación y tener la aceptación de la herencia. Entonces es intimado a presentarse por el término de 30 días, es citado a la sucesión. Esa citación puede ser para aquellos que tengan domicilio mediante una cédula de notificación, mediante oficio, mediante un exhorto para los que viven afuera del país. El heredero que abre la sucesión tiene la responsabilidad de denunciar el domicilio de los demás herederos. Ahora, frente a la posibilidad de que no, de dar una publicidad para el llamado a esa sucesión a todos los herederos y acreedores, que ¿quiénes son? Acá tenemos interesados que puede haber un legatario, tenemos interesados que pueden ser los acreedores. El acreedor no puede iniciar la herencia salvo que se subrogue los acreedores y el Estado, ¿no? Salvo que se subroguen el derecho de los herederos que sí tienen la obligación de iniciar la sucesión y no lo hicieran. Entonces, para eso hay que citar por edictos. Antes de la reforma, la citación por edictos era... Tengo una confusión. Sí, la que sea. Usted está refiriendo esto y es una cuestión totalmente independiente de la posibilidad que tiene el heredero, o heredera, de aceptar la herencia. Son dos cosas distintas. Que lo citen a la sucesión no significa que tenga la obligación de aceptarla. Por supuesto. Y tengo una confusión. Bien. Sí. Bien, perfecto. Bien. Sí. El instituto lo que hace la aceptación de la herencia es fijar la calidad de heredero. Por eso es que si transcurren, antes eran 20 años, ahora son 10 años, y no hace nada por la herencia,
se lo tiene por renunciante. Cuestión que antes había una interpretación respecto de si había poseedores en los bienes o no, y respecto del comportamiento del heredero se entendía que era renunciante o aceptante. Hoy ya expresamente tiene que ver con eso. Ahí está la calidad. Son dos cosas distintas, por eso yo tenía mucho interés en decirles esto. Una cosa es la adquisición de la herencia de pleno derecho, ¿no? Con la muerte, para los legitimarios. Otra cosa, eso no significa que estén obligados a aceptar la herencia, claro, que es otra cosa. Sí. No, pero la confusión mía era en la intimación que se hace al heredero para que se presente. Esa para intimación que se presente, no lo obliga a aceptarla. Claro, puede rechazarla. Claro, está bien. Pero es decir, una herencia que no. Lo tiene que resolver en ese momento. Claro, una herencia que no le conviene. Claro, está bien. Me acuerdo un caso, porque los casos son los que grafican todo. Me acuerdo dos hermanos. Uno tenía unas deudas terribles. Entonces, ¿qué hicieron? Se presentó uno solo y el otro fue renunciante. Los acreedores pudieron haber cuestionado esta situación. Claro. Porque hay un fraude, lógicamente. Claro. Sí. ¿No? Pero estamos hablando de la oportunidad procesal, o sea, el derecho que tiene para poder hacerlo. Claro. ¿Mm? Por eso, no, de nada. Por eso es que lo que tiende el proceso sucesorio es a la transparencia, es a que estén todos notificados, y los edictos, de hecho había personas que se dedicaban a controlar los edictos. Tiene que ver con esto, ¿no? La publicación de edictos, que antes era de 3 días de publicación en el diario de mayor circulación del lugar, o en el diario donde estuvieran los bienes, y en el boletín oficial. Y ahora, ante digamos, la evolución que tienen las cosas y digamos, la propia transmisión y el conocimiento y qué sé yo, es solamente en el boletín oficial, se publica por un día y se cita y emplaza a acreedores y herederos a que se presenten en la sucesión, a reclamar los derechos que consideraran, que se consideren. Pero sí. Disculpe, una duda que tengo. Sí. Si no presentan en el plazo de 20 o 10, depende el código que se esté aplicando, ¿qué pasa? ¿Queda vacante, queda como renunciante y queda vacante la herencia si no se presenta ningún heredero a iniciar el proceso? Si no hay herederos, si no existe herederos, exactamente, está la herencia vacante que asume la Fiscalía de Estado, lleva exactamente el mismo proceso. Acá en Mar del Plata se ha dado muchísimos procesos de herencia vacante, el 724 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, porque este es un lugar de quintas, de lo que originariamente eran campos, terratenientes, y en esa división de las herencias quedaron muchos lotes, o también personas que no tienen descendencia, o que no tienen familia, o que no se conoce su familia, y entonces asume el Estado, por el dominio público del Estado, la responsabilidad y la legitimación para realizar la sucesión. Pero tiene que estar acreditado, y por eso se cumplen absolutamente todos los pasos procesales para eso. Que la obligación comunitaria es que si uno tiene o ve una propiedad que queda en esta circunstancia, es denunciarlo ante la Fiscalía de Estado, a la que posteriormente hará promoverá el proceso sucesorio. ¿Qué es lo que puede hacer con el denunciante? Y el denunciante se puede constituir en depositario, con el aval de la Fiscalía de Estado,
y posteriormente, de acuerdo a lo que es el proceso de la sucesión del fisco, o tener porque la obligación del depositario llega hasta la publicación de edictos. Y entonces en el momento en que si generalmente van a subasta, en el momento de la subasta, o tener una remuneración que es un porcentaje por la calidad de depositario y los gastos útiles que hubiera hecho en función de la conservación de los bienes. Eso es lo que el derecho dice, eso es lo que corresponde, eso es lo que ha sucedido también, pero también es cierto que han sucedido cosas no muy claras en relación a estos bienes vacantes. En mi caso, que yo trabajo y trabajé toda la vida en favor de las personas con discapacidad psicosocial o con problemas mentales, en algún momento habíamos pensado y pedimos a la Fiscalía de Estado que estas propiedades quedaran, algunas, las existentes en Mar del Plata, las posibles, para realizar, por ejemplo, casas de convivencia, para evitar la internación, para que las personas tuvieran otra posibilidad. Y eso fue llevado, lo propusimos con una curadora, digamos. Hay una historia muy, digamos, todo esto después se traduce en intereses y en situaciones, pero a los fines de lo que estamos hablando, de quiénes son los legitimados y quiénes tienen la investidura, la legitimación la tienen en ese orden, la tienen los legitimarios, lo tienen los colaterales, lo va a tener un legatario de cuota, lo van a tener los acreedores subrogándose en la inacción o solicitando la apertura del sucesorio, tal como lo dice el código, y la sucesión del fisco. Esa es la legitimación, los legitimados que tienen también. Estaba el cónsul por los extranjeros, el albacea en razón de lo que es el testamento. Digamos, esos son todos los legitimados que para iniciar el proceso sucesorio. Ahora, una cosa es el abandono de la sucesión y de la administración, y otra cosa es la renuncia. Los efectos son totalmente distintos. En un caso puede conservar el derecho a unos bienes y en el otro no. El renunciante renuncia absolutamente a la herencia sin derecho alguno. Así como aquel que acepta la herencia fija esta calidad de la que nosotros estamos hablando. Entonces, en la sucesión testamentaria, para volver un poco, la investidura de la calidad de heredero resulta de ¿qué? Va a resultar de la validez formal del testamento. Vamos a ver para seguir con la sucesión testamentaria. O sea, como la investidura en los testamentos proviene de la declaración de validez formal del testamento, hay que hacer la diferenciación si se trata de un testamento por acto público o se trata de un testamento hológrafo. En un caso no requiere de ninguna protocolización, sino de la apertura de ese testamento público que de por sí ya da fe pública, y que el juez le lo que tiene que hacer es resolver el acto de la validez del testamento y el acto de apertura del proceso sucesorio. Entonces el juez le va a otorgar una validez formal al testamento. En el caso del testamento hológrafo, entonces ahí es necesario, el juez tiene que valorar los requisitos de ese testamento hológrafo, los requisitos que exige la norma, que acá tenemos un problema, ¿no? Porque en realidad no sé por qué la reforma, qué se quiso asegurar, pero antes no era necesaria la certificación de la firma, y hoy tiene que haber, tiene que haber una certificación de firma en el testamento hológrafo.
No sé si ya vieron, si ya lo vieron con algún otro docente, los testamentos públicos y hológrafos. Pero lo importante del testamento hológrafo es que el juez, una vez que valora los requisitos del testamento, fecha, firma, lo va a mandar a su protocolización. Necesariamente tiene que estar protocolizado. Y de esa manera, entonces, para ustedes, para la claridad de lo que ustedes tienen que saber, sepan que la investidura se da con el auto de aprobación del testamento. ¿Qué diferencia hay? Porque hay ahora todo un cuestionamiento en relación si, a pesar de estar en un testamento por acto público, se tiene que realizar se tienen que pedir, hacer un reconocimiento judicial respecto de los herederos que están instituidos en el testamento. Se entiende que si son los herederos que están en el 2337, o sea, los herederos legitimarios, los herederos forzosos, ostentan la investidura de pleno derecho y no hay que hacer ningún reconocimiento judicial, si la diferencia siempre va a estar con los instituidos o con aun cuando esos instituidos fueran los colaterales. Entonces, para sintetizar, y para recordar para el momento en que importante para ustedes. Si es por acto público, se debe presentar el testamento y si no se tiene el testamento, se debe decir dónde se ubica ese testamento, dónde está guardado ese testamento. Si es el hológrafo, se presenta al proceso judicial y se deja constancia del estado del documento. ¿Eso por qué? Porque está hecho por puño y letra del testador, requisito esencial del testamento hológrafo. ¿Para qué? Para poder dar comprobación de la autenticidad de la escritura y de la firma del testador. Y ahí se hace mediante la pericia caligráfica que ahora lo que se exige para el testamento hológrafo es la certificación. Entonces, una vez que está realizado todo esto, se manda a la protocolización, que no impide de todas maneras la protocolización que el testamento hológrafo sea impugnado. Yo el otro día que les dejé el PowerPoint de revocación, porque en testamentos hológrafos tiene importancia, ¿no? La revocación que el posterior revoca el anterior, y si alguno estuviera deteriorado, si se revoca lo esencial. Eso véanlo bien, porque es muy interesante lo del testamento hológrafo. Después, el 2339 es el que, iba a repetir otra vez lo del testamento por acto público, que no, esto lo vamos a pasar de largo, y quiero ir para poder ir de lleno a la declaratoria de herederos. Entonces, para hacer una síntesis, de acuerdo al 2338, a los colaterales le corresponde al juez, y en los herederos testamentarios la investidura resulta de la declaración de la validez formal del testamento. Ahora vamos a la declaratoria en sí misma, a la declaratoria de herederos, ¿no? Cuando se han cumplido todos los pasos, cuando se ha vencido, que interviene el Ministerio Público Fiscal, ustedes saben que, no sé cuántos saben del inicio del proceso sucesorio, pero cuando se inicia el proceso sucesorio, se acreditan las partidas, con esas partidas se denuncian los bienes o se trae un inventario. En general no se trae un inventario, se hace la denuncia de bienes, se acredita la legitimación de los coherederos, cumplida con las citaciones y si hubiera que citar a alguno, si es necesario hacer la audiencia para designar un
un administrador provisorio o todas las medidas urgentes, se publican los edictos, y previo a eso va al Ministerio Público Fiscal para que tome cuenta de este proceso. En vuelta del Ministerio Público Fiscal, se comienza entonces a caminar el proceso que va a atender al resguardo y a la preservación de todos los bienes y a la identificación de todos los bienes y a resolver las cuestiones que hubiera entre herederos o por la administración, y para llegar al momento oportuno de la declaratoria de herederos. Esta declaratoria de herederos tiene, como dijimos, no es una sentencia, no causa estado, no hace cosa juzgada. La naturaleza es la sensibilidad para la modificación. Se puede caracterizar como un instrumento público por el cual un juez competente le reconoce a determinadas personas físicas, en virtud de la prueba acreditada, la calidad de herederos, para ser sucesores de una persona fallecida o presuntamente fallecida. Esta declaración de herederos que individualiza a los herederos es nada más que un instrumento jurisdiccional declarativo, y va a ser provisorio en la medida en que haya un derecho en expectativa por alguien que considere que tiene un interés prevalente respecto de ese reconocimiento que la declaratoria hace. De ahí es el alcance que tiene la declaratoria de herederos en cuanto a la sensibilidad para ser modificada. Quiere decir que puede ser cambiada en cualquier momento bajo la pretensión de aquel que tenga un interés legítimo en cuestionar la declaratoria. Esto acarrea otro problema que ahora les voy a decir, pero ahora no corresponde. Respecto de los legitimados, ya habíamos dicho que eran descendiente, ascendiente, cónyuge, los colaterales hasta el 4º grado inclusive, y todos deben presentar, además del escrito, el título, la partida, que va a quedar sellada en la legitimación para la concurrencia con otros herederos y la investidura final que esta declaratoria va a tener, que dice que con tal fecha se presenta fulanito de tal, acreditando el fallecimiento del causante ocurrido en Mar del Plata en tal fecha. Que a fojas tal se acredita el nacimiento de fulanito y fulanito de tal en su calidad de descendiente del causante, que a fojas tal se acompaña el certificado de matrimonio celebrado con el causante con la cónyuge fulanito de tal, que se han realizado la publicación de edictos, que se corrió la vista al fiscal y que corresponde entonces por derecho el dictado de la declaratoria, como por derecho corresponde, el dictado de la declaratoria de herederos, declarando como herederos universales, no como únicos, porque antes se ponía como únicos y universales herederos, y eso estaba mal. Es como se pone como universales herederos de fulanito de tal a los herederos, a los descendientes, en su caso, por hacer la declaratoria tipo, y al cónyuge supérstite, sin perjuicio del derecho sobre los bienes gananciales que pudieran existir. Esa es la formalidad de una declaratoria de heredero, un trámite, un instrumento sencillo, una partida registral sencillísima, que de hecho muchas veces los abogados, las abogadas, la traen hecha.
¿Qué es lo que les quería decir antes? Que no les dije, que, bueno, pero que seguramente con la docente que les va a hablar de proceso sucesorio lo van a ver, es que esto está ligado también, en el momento de la apertura del proceso sucesorio, también se comunica a los registros de juicios universales, tanto sea al notarial por el registro de actos de última voluntad, como al registro de juicios universales para donde se deben inscribir todos los juicios universales, para ver si existe alguna otra sucesión que estuviera en trámite. En ese caso, ustedes saben que acá, a diferencia de Roma, no es que nadie pueda morir en parte testado y en parte intestado. Acá puede convivir una sucesión testamentaria con una intestato, y la única condición es que el juez va a evaluar, porque si coexisten ambas por el registro de juicios universales, se va a tomar la testamentaria, salvo que la sucesión ab intestato tenga un trámite más avanzado, y entonces será discrecionalidad del juez que fije esa acumulación. Pero volviendo al artículo 2340 de la Declaratoria de Herederos, entonces esa es, como les narré, es la formalidad de una declaratoria, donde una vez que se justifica el fallecimiento, se han notificado los herederos denunciados en el expediente, se dispuso la citación de todos los herederos y acreedores a través del edicto publicado por el emplazamiento de los 30 días, y se hace se deja vencer el plazo para ver si esta declaratoria es atacada. Una cosa que les quería decir es que porque a ver, ¿qué es lo que establece la declaratoria de heredero? Un estado de indivisión, que seguramente lo habrán visto con la doctora Rotonda también. Hay un estado de indivisión hasta el momento de la partición, donde aquella provisoriedad del proceso se va a convertir en definitivo, ya sea el inventario, como el avalúo, como todo el proceso de descarga, digamos, de la cuenta particionaria que hay que hacer antes de llegar al líquido partible. Ahora, ¿qué valor tiene esa declaratoria? ¿Qué se puede hacer en el mientras tanto, en la vida real? No sé si ustedes han tenido o trabajan en un estudio o en tribunales. ¿Qué es lo que se hace? Que si, por ejemplo, uno tiene un autito nada más, pero ese autito está en el sucesorio y no va a liquidar a todos los bienes que fueron denunciados, no tiene plata, no lo puede ahorrar, pero tiene que liquidar ese bien. ¿Se puede liquidar parcialmente? Sí, claro, se puede liquidar parcialmente, pero entonces el efecto que tiene el tener la declaratoria es que ya tenemos esta declaración que inviste a los herederos, por los cuales les permite actuar en nombre de la sucesión o en su calidad de heredero. Por lo tanto, si yo tengo un bien registrable como un automotor para la venta, yo voy a sacar un oficio, tengo que tributar, tengo que pagar todo lo que implique la tasa de justicia, y extraer un oficio dirigido al registro en el que yo quiero hacer la transmisión del dominio, en el caso de que se tratara de un inmueble, y pagar lo que corresponde, y un testimonio de esa declaratoria. Eso es indefectible, o sea, no es que opera así también en automático. En cada una de las situaciones que hubiera que liquidar, se puede hacer eso sin llegar al momento final de la adjudicación. Ese es el valor también que tiene la declaratoria. También se puede hacer una operación por tracto abreviado, es decir, para evitar sucesivas operaciones. Los que trabajan en escribanía están muy duchos en eso. Directamente con la declaratoria de herederos se paga
se tiene a la vista ese expediente, se traen las piezas correspondientes, se protocoliza absolutamente todo, y la operación final en el tracto abreviado sale en cabeza de aquel que es el comprador de ese bien, que es de la sucesión. Todo eso depende de la existencia de la declaratoria. O sea, tiene que tener, tiene este valor la sentencia declaratoria. Así como la característica mayor que tiene es su propia revocabilidad, que no causa estado, que no hace cosa juzgada, y que si aparece otra persona que con mejor derecho, o la consideración de que tiene un mejor derecho, la puede impugnar, también es cierto que lo que hace la declaratoria es fijar entonces esta situación de invistiendo al heredero y colocándolo en el estado de indivisión, donde puede realizar todos los actos que se correspondan en nombre de la sucesión y el suyo propio. Yo les había traído, tengo acá el código de procedimiento comentado, porque es muy interesante ver las distintas situaciones que se pueden generar en la declaratoria y esta funcionalidad de la modificación de la declaratoria, de la ampliación o la restricción, en su caso, si hubiera a alguien que hubiera sido o se hubiera investido y no hubiera correspondido esa situación, de cómo o las apelaciones o los pedidos de nulidad que se puedan dar respecto de la declaratoria. Lo que quería decirles desde hoy, que voy interrumpiendo por una cosa u otra, es que ¿qué pasaría si, bueno, ya está, quedó con la declaratoria, el estado de indivisión resolvió por sí mismo, sin llegar a la partición, sin llegar ni a la partición ni a la adjudicación de los bienes? Y entonces aparece un heredero legitimario y viene a modificar esa declaratoria. ¿Esto les parece posible? Los sí, bienes yo ya creo que están sí. Claro. Sí, sí. Exactamente. Los bienes ya están liquidados, no hay, pero ¿qué es lo que se va a deber siempre? El valor. Entonces ahí, bueno, son los líos que se presentan, pero sí, lo que quiero decir, lo imprescriptible del derecho se muestra ahí, que esta sentencia puede ser atacada y puede ser modificada, aun cuando los bienes hubieran salido de la órbita de esa indivisión hereditaria. Bueno, yo les voy son -10, lo voy a dejar acá. Si les parece, después les mando una jurisprudencia para que ustedes lean, que es son cortitos, son fallos de Mar del Plata, que están acá en el Código de Procedimiento, en el comentado, pero que son muy, muy aclaratorios y muy fáciles para quien está estudiando, y muy lindos además. Como quiero decir, les va a servir, eso es lo que quiero decir. Si les parece, yo les hago un adjunto y se lo subo con jurisprudencia por declaratoria de herederos. Bueno, gracias. Dale, buenísimo. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Bárbaro, bárbaro. bueno, nos vemos entonces en la próxima. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias. Chao, No, gracias. Chao, chao.